Hola, ¿cómo están? Este video está realizado por estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca de la Facultad de Medicina. A continuación, presentaremos el tema La comunicación. Naturaleza de la comunicación. Se define desde el qué y el para qué de la misma. Se establece como una acción, no como una cosa. La naturaleza y la identidad de la comunicación son las mismas. Acción de los sujetos para la común conformidad del significado de las cosas a través del mensaje. La comunicación desde la visión constructiva. Una persona forma de manera personal un mapa de la realidad que le permite moverse en un mundo lleno de estímulos y de experiencias. La comunicación y el lenguaje. No cabe duda de que el lenguaje es el principal instrumento de la comunicación. El conocimiento y uso de una lengua favorecen y posibilitan el acceso y la transmisión del conocimiento y de la información, además de ser el canal básico de vertebración de las relaciones individuales y sociales. De este modo, la lengua no es una simple manifestación de la libertad individual, sino que trasciende los ámbitos personales y se convierte en una herramienta ineludible para la vida en sociedad. El origen del vocablo comunicación proviene del término latino communicatio, y este, a su vez, proviene de otro vocablo latino communis, que significa común, que procede del infinitivo comunicare, el cual se deriva a nuestro comunicar, que significa poner en relación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. La comunicación puede ser comunicación pasiva. En este tipo de comunicación existe un emisor que transmite el mensaje y un receptor que lo recibe. Se llama pasiva porque el receptor no incide sobre el emisor. Ejemplo, ver televisión, fax, escuchar la radio. Comunicación activa. En esta comunicación, el emisor transmite el mensaje al receptor. Este se encuentra presente e incide sobre el emisor. Ejemplo, una entrevista, un debate, pláticas. Elementos fundamentales de la comunicación. Emisor. Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona. Constituye la fuente y el origen de lo que se pretende comunicar. Receptor. Es quien recibe la información. Él descifra el mensaje según el código, decodifica. Canal. Es el medio físico por el que se transmite el mensaje, como internet, teléfono, la voz, dibujos y letras. Esta a la vez se divide en canales visuales, canales auditivos, canales táctiles, código, sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje, por ejemplo, el inglés, el castellano, el sistema Braille, las señales camineras, entre otros. Mensaje es lo que se quiere transmitir. Se refiere al contenido de lo que el emisor comunica al receptor. Referente es aquello a lo que se refiere el mensaje. Marco de referencia es el conjunto de conceptos, experiencias, creencias, saberes y conocimientos, mediante por los cuales obtenemos puntos clave para construir nuestra opinión sobre algo. Retroalimentación. El receptor reconoce el mensaje y deberá responder al emisor, y así la retroalimentación se ha efectuado. Lenguaje natural, lenguaje literario. Lenguaje natural es el lenguaje que hablamos todos los días, nuestra forma de comunicarnos por excelencia. Se diferencia de otros en que surge de modo espontáneo entre la gente. Lenguaje literario. El lenguaje literario es básicamente la lengua escrita estándar en la que se introducen palabras poco usuales y que se somete normalmente a una voluntad de forma. Sistema de comunicación humana. Lenguaje oral o hablado. El lenguaje oral se relaciona con el medio utilizando el sonido que emanamos con nuestra voz,
desde aquellos momentos en que estamos cara a cara con la otra persona, como también las comunicaciones telefónicas, pudiendo además reconocer la voz de quien se está comunicando con nosotros y teniendo una mayor facilidad de entendimiento con esta persona. Lenguaje escrito es el uso de señales para expresar las ideas humanas. La ortografía es una tecnología de comunicación, las herramientas utilizadas para la escritura y los medios de comunicación en los que se registra puede ser infinita en un principio. Lengua en señales. La lengua de señas o lengua de signos es una lengua natural de expresión y configuración, gesto espacial y percepción visual, gracias a lo cual los sordos pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social. Lenguajes audiovisuales. Lenguaje audiovisual es toda aquella comunicación que transmitimos a través de los sentidos, de la vista y del oído. El tema audiovisual es considerado un arte en la publicidad, el periodismo, la televisión, el cine y ahora incluso en la web. El lenguaje audiovisual puede ser desde una imagen estática a una dinámica e incluso un sonido. Funciones del lenguaje. Función expresiva. La función expresiva es la función del lenguaje que expresa lo que siente el hablante, sus sentimientos, sus deseos, sus problemas, su estado de ánimo, sus relaciones sociales. Ejemplo: ¡ay, qué dolor de cabeza! ¡Qué gusto verte! ¡Qué rico el postre! Función conativa. La función conativa se centra en el receptor y se distingue en aquellas situaciones comunicativas que tienen como finalidad apelar directamente a él, dando órdenes, solicitando, preguntando o intentando persuadir a actuar de determinada forma, en síntesis, tratando de dirigir su conducta. Ejemplos: Pedro, haga el favor de traer más café. ¿Trajiste la carta? Andrés, cierra la ventana, por favor. Función representativa. La función representativa se centra en la realidad extralingüística, pone énfasis en el contenido o referente del mensaje, dejando de lado la forma, es decir, el lenguaje es empleado para transmitir o pedir información. Ejemplos: el hombre es animal racional. La fórmula del ozono es O3. No hace frío. La clase se suspende hasta la tercera hora. Función metalingüística. La función metalingüística es una constante en nuestras vidas y parte esencial de muchos de nuestros intercambios comunicativos. Sin esta, no podríamos aprender otras lenguas ni estudiar una lengua o un lenguaje en particular. Ejemplos: Pedro no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá: ¿qué significa la palabra canalla? Ana se encuentra con una amiga y le dice: Sara, ¿a qué operación quirúrgica te refieres? Función fática. La finalidad de la función fática no es principalmente informar, sino es la de facilitar el contacto social para poder transmitir posteriormente mensajes de mayor contenido. Constituye esta función todas las unidades que utilizamos para iniciar, mantener o finalizar la conversación. Ejemplo: buenas noches, buen día, hola, ¿me escuchas? Adiós, hasta luego. Función poética. La función poética se centra en el mensaje mismo, se relaciona con la literatura en general, porque se refiere a cómo se confiere el mensaje, a su forma, pero se observa con claridad en muchos otros tipos de discursos de la vida cotidiana, especialmente en la publicidad y en el habla popular. Pone énfasis, entonces, en la forma del mensaje, más que en el fondo. Ejemplo: bien vestido, bien recibido. Casa Zavala, la que al vender regala. Niveles de comunicación. La comunicación intrapersonal se refiere a diálogos internos como los pensamientos que tiene la persona consigo mismo.
También hay la comunicación interpersonal, que se refiere a la plática entre dos personas. Y por último, la comunicación pública. Esta comunicación pública está encaminada a la difusión de información y mensajes con distintos propósitos, dirigida a un público masivo. Vamos a realizar un diálogo con todas las funciones del lenguaje. María, ¿me traes un Alka-Seltzer, por favor? Función conativa. ¿Te sientes muy mal? Rayos, me duele tanto la cabeza. Función emotiva. Es mejor un paracetamol. Función referencial. ¿Cómo lo sabes? Es que el otro día mi doctor me dijo, cuando te duele la cabeza no hay nada mejor que el paracetamol. Función metalingüística. En realidad es muy bueno. Ya no me duele la cabeza. Es tan bueno como el pan. Función poética. Me alegro que te sientas mejor. Tengo que regresar al trabajo. Nos vemos pronto. Que te la pases bien. Función fática. A continuación, otro diálogo. Daniela, vete de mi cuarto. Quiero estudiar. Función conativa. ¿Pero por qué? Rayos, que me siento mal. Tengo que estudiar mucho. Función emotiva. Pero es mejor que te tranquilices. Función referencial. ¿Y tú qué sabes? Es que el otro día la psicóloga me dijo que ante dicha situación es mejor tranquilizarse. Función metalingüística. Tienes razón. Me voy a tranquilizar como el sol en el atardecer. Función poética. Me alegra que me hayas escuchado. Bueno, voy a estudiar. Nos vemos en el almuerzo. Bye. Función fática. Conclusión. Entendemos que la comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. En otras palabras, es el proceso de comunicarnos con las personas que nos rodean. Durante el proceso de este video, obtuvimos grandes conocimientos acerca de la importancia de la comunicación entre los seres humanos. Pero al comunicarnos, necesitamos de más herramientas como las funciones de la comunicación, que nos ayudan a comunicarnos de diversas maneras. Dentro de la comunicación también juega un papel importante la escritura, y de la mano de la escritura los signos de puntuación, que nos permiten expresar nuestras palabras de una forma correcta para su lectura. Entre muchos más temas que abarca la comunicación, podemos decir que como futuros médicos tenemos las bases puestas para emprender un camino como profesionales, para poner en práctica lo aprendido en este video.